Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa Palabras de Vida. Permíteme compartirte una enseñanza, una reflexión bíblica que está en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 10, versículo 12, que dice: Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Estas fueron las palabras de Joab, que fue un militar, que fue uno de los militares importantes que tuvo David. Y esto lo dijo justamente cuando se estaba enfrentando contra el ejército sirio. Era un ejército grande, bien organizado, pero Joab y su hermano Abisai, que eran uno de los comandantes de este ejército, ellos pues se vieron ante una situación un poco difícil, porque los amonitas avanzaron también hasta la entrada de la ciudad y se alistaron para la batalla, y los sirios de Soba y de Rehob se quedaron aparte en un campo abierto, junto con los hombres de Tob y de Macá. Bueno, era un ejército inmenso. Pero es ahí donde Joab hace esta afirmación y va a decirle a los israelitas: ánimo, luchemos con valor. Sí, en realidad cuando tú te encuentras ante un problema, ante una dificultad, tienes dos opciones. Una, o te quedas a enfrentar el problema con ánimo, con valor, o simplemente sales corriendo de allí despavorido porque crees que no lo vas a poder enfrentar. Sí, a veces hay situaciones donde podemos tener miedo, nos puede invadir una ansiedad porque creemos que esto no lo vamos a poder resolver. Este problema es más grande. Pero alguien me dijo una vez: si tu Dios es un Dios pequeño, tú harás cosas pequeñas. Pero si tu Dios es un Dios grande, tú harás cosas grandes. Ahora yo te pregunto, el Dios que tú tienes, ¿de qué tamaño es? ¿Tus problemas son más grandes que tu fe? ¿Tus dificultades son más grandes que tu confianza en Dios? Bueno, eso cada uno lo debe definir al momento que está enfrentando el problema. O bien confiamos en Dios y enfrentamos los problemas de la vida, o simplemente nos retiramos con una banderita blanca pidiendo condiciones de paz, porque no vamos a poder. Yo creo que no, el cristiano está llamado a ser un cristiano valiente, está llamado a ser un guerrero valiente, un luchador. ¿Por qué? Porque no estamos luchando solos. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Si tú crees en Dios, si tú temes a Dios, si Cristo está en tu corazón, la Biblia dice, y Pablo lo va a decir en una de sus epístolas, que Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. No dice vencedores, dice más que vencedores. Vale decir en otras palabras que la victoria está segura con Dios. Dios está contigo, Él está como poderoso gigante, como decía el profeta. Y efectivamente, Dios es alguien que te va a acompañar, te va a ayudar, te va a sostener, te va a sustentar. Claro que hay que confiar en Él y hay que esperar en la voluntad de Dios, porque me parece muy sabio lo que dijo Joab cuando dice: luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Es decir, obviamente tenían que defender las ciudades, los pueblos que ellos tenían, la nación de Israel, porque si el ejército sirio y los amonitas y todos aquellos que se habían coludido con ellos vencían, pues se apropiaban de todo. Y ellos no querían eso. Así que ellos van a decir esto: defendamos la ciudad de nuestro Dios y que el Señor haga lo que bien le parezca. Y esta última parte me parece también muy sensata. ¿Por qué? Porque pienso que a veces usamos la fe de una manera equivocada, creo yo. Muchos cuando creen en Dios están pensando que ya Dios les va a dar la victoria sí o sí. Definitivamente vamos a salir vencedores ante determinado problema, determinada circunstancia. Cuando le pedimos a Dios algo, bueno, sí o sí nos tiene que dar. Y si no nos da, pues entonces ya no van a faltar los críticos que van a decir: no, a este le faltó la fe, por eso es que no recibió nada.
No, a aquel le faltó la fe, por eso es que no recibió el auto que esperaba. Aquel otro tampoco no recibió la casa que estaba orando porque no tenía fe. Bueno, te pongo unos ejemplos que pueden ser triviales en comparación con otras cosas que son más importantes, pero muchos pensamos que la fe nos va a dar todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. Y a veces tomamos ese texto donde Jesús dijo, al que cree todo le es posible, pensando de que efectivamente tú vas a lograr todo lo que quieras, hasta los antojos de tu corazón, simplemente con que tú creas y lo vas a lograr. ¿Eso dice el texto? ¿Realmente eso dice? Acá dice Joab, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Yo pregunto, ¿qué es lo que deseaba Joab? ¿Qué es lo que deseaba su hermano Abisai? ¿Qué es lo que deseaban los israelitas? Ganar. Claro que sí, ellos querían ganar la guerra, esta guerra que tenían contra los sirios y contra los amonitas y todos aquellos. Y David tuvo muchos enemigos. ¿Eh? Estamos hablando en el tiempo de David. Ellos querían ganar, pero ellos confiaban en Dios y esperaban que sea Dios quien determine, sea Dios quien incline la balanza a favor de quien él creyera conveniente hacerlo. Bueno, al final la historia nos dice que efectivamente ganaron los israelitas, hicieron huir al ejército sirio, David también entró en la batalla más adelante y pues derrotaron a los sirios. Es decir, la balanza se inclinó a favor de Israel. Bueno, es que Israel es el pueblo de Dios. Dios estaba con la nación de Israel. En cambio, los pueblos paganos, como eran sirios, como eran los amonitas, entre otros, pues ellos adoraban a ídolos paganos. Y Dios no va a dar su gloria a los ídolos. Eso es un texto, es un versículo y es un principio bíblico. Dios no dará su gloria a los ídolos. El único Dios verdadero es el que hizo los cielos y la tierra, el que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir en la cruz por nosotros. Él es el único Dios verdadero. El único camino para llegar a Dios y para entrar al cielo es a través de Cristo, no existe otro. Y en ese sentido, yo creo que todo aquel que se vincula a Dios por medio de Cristo, sí está llamado a ser más que vencedor. Sí va a pasar pruebas, tentaciones, luchas, conflictos, sí, a veces de repente va a tener sus resbaladas, sus caídas, porque también no digo que un cristiano es perfecto, pero ese cristiano se levanta y dice, como decía Joab, ánimo, vamos a seguir luchando con valor, vamos a luchar porque Dios está con nosotros. Dios nos va a guardar, nos va a proteger. El Señor nos va a dar la victoria. Y vamos a depender de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Déjame decirte que hay muchos cristianos que durante los tiempos de persecución que existen todavía, la persecución existe contra la iglesia en algunos lugares del mundo, muchos de estos hermanos creen en Dios, creen en la protección de Dios, creen que Dios los guarda, los protege, los libra de los enemigos y todo eso. Pero lamentablemente la realidad es que muchos también mueren. Pero mueren creyendo y confiando en que tienen la victoria segura. ¿Sabes por qué? Porque ellos morirán acá en la tierra, pero van a abrir sus ojos en la eternidad con Cristo, allá en la gloria, donde pertenecen y están disfrutando de la presencia de Dios eternamente y para siempre. En cambio, aquellos que se han burlado de Dios, que han dañado y han afectado y han matado a muchos de los cristianos, esos sí deben estar en el infierno ardiendo, porque nunca se han arrepentido de sus pecados y han muerto así sin Dios. Entonces yo te pregunto al final, ¿quién tiene la victoria segura? El que cree en Dios, el que cree en Dios. Es la victoria segura. A eso se refiere Pablo cuando dice que en Cristo somos llamados a ser más que vencedores, porque tenemos la salvación asegurada, porque tenemos la vida eterna. Y no interesa lo que nos pueda venir en este mundo. No interesa. Al fin y al cabo no estamos llamados para vivir a nuestro antojo y tener todos los placeres y las cosas que quisiéramos en esta vida, no. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Acá en la tierra solamente somos administradores de lo que tenemos, pero nuestra verdadera riqueza está escondida con Cristo en la gloria. Él ha ido a preparar morada para todos aquellos que creen en Él, y nuestra recompensa está en el cielo. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Está acá en la tierra
¿Está con Cristo? No lo sé. Tú tienes que definir eso. Si está aquí en la tierra, bueno, déjame decirte que vas a disfrutar poco lo que tienes, porque la vida es corta. Y si no tienes a Cristo, pues lamentablemente no vas a acceder al cielo. Cree en Jesucristo para que seas salvo. Y a través de ti, tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, que ellos también puedan acceder a esta salvación tan grande. Porque la vida se va a disfrutar no aquí en la tierra, en la eternidad con Cristo. Porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Toma tu decisión por Cristo y hazlo ahora. Dios te bendiga.